Muy buen día para todos. Hoy vamos a entrar en el desarrollo del control de malezas, métodos de control de malezas. Dentro de este tópico vamos a hacer algunas precisiones, ¿verdad? Tenemos los métodos de manejo y tenemos los métodos de control. Realmente hay varios autores que separan prácticamente así como gran grupo, el control físico. Dentro del control físico incluyen el control mecánico, el control biológico por otro lado y el control químico. Pero vamos a ver que tenemos eh, varias vertientes. Ustedes van a tener acceso a algunos PDF en los cuales ahí van a ir quitando un criterio propio. Todo lo que indica métodos significa caminos para llegar a un objetivo, ¿sí? Por lo cual vamos a hablar de conceptos de prevención. Justamente aquí incluye eh, el objetivo de evitar el ingreso de semillas, evitar el ingreso de bulbos, evitar el ingreso de tubérculos, estolones, de plantas que tengan posibilidad de ser malezas. Bueno, el manejo indica mantener en una población eh, X que posibilite el desarrollo del cultivo comercial. Hay control, podemos tener un control, eh, vamos a decir, eh, 100%, normalmente no tenemos, 95% es posible, 80% sí, 50% sí. Entonces, dentro de control, vamos hoy desarrollando varias de las estrategias que podríamos eh, hablar. Ahí en erradicación significaría una eliminación total en el tiempo, lo cual sabemos por biología, a no ser que la especie se extinga, nosotros no vamos a conseguir tampoco en manejo integrado de malezas la erradicación total de las plantas con posibilidad de causar un daño económico al cultivo comercial. Dentro de esto tenemos a nivel de control, el control cultural, que esto nos indica todo lo que tiene que ver con el cultivo, con el cultivo comercial propiamente dicho. Eh, Ahí esto termina siendo un arte en el que se asocian especies, se asocian dentro de las especies otra vez las variedades, dentro de todo eso la época de siembra, arquitectura de planta, habíamos hablado en clases anteriores, eh, índice de área foliar, todo esto tiene que ver con el arte de manejar el cultivo que termina generando un control cultural por sobre las malezas. Ahora, cuando hablamos del control mecánico, es todo aquello que implique movimiento. Por decir, ustedes probablemente ya porque están fuertemente inversos en el sistema de siembra directa, no vieron mucho lo que eran las preparaciones de habilitaciones de suelos, en los que integraba el desmonte, el rozado, el arado, el subsolado, eh, la rastra liviana, la rastra pesada, como una forma también de control mecánico de la presencia de plantas con posibilidad de competir con el cultivo comercial. El control físico, sabemos que todo lo que implica eh, manejo físico
son, pueden estar dados por la temperatura, pueden estar dados por el fuego, pueden estar dados por el agua, pueden estar dados también por... Ahí hay una dicotomía entre lo que es el arranque manual, ¿es mecánico o es físico? Entonces, como es una tracción, llamémosle sangre, porque es del ser humano, podría entrar dentro de lo que es el control físico, un arranque manual. Pero si a ese control físico le colocamos una azada, ya termina siendo mecánico. ¿Ok? Por ahí viene un poco la diferenciación entre si bien es una actividad física, sea de un ser humano o de un animal, el efecto final es un efecto mecánico. Si es que colocamos, por ejemplo, una arada, un arado detrás de una yunta de bueyes, o si colocamos una bellota, una tramontina, una asada con un mango movido a tracción humana. Y el control biológico indica todo organismo vivo que interviene y genera una caída en la población de las posibles malezas o interfiriendo en su proceso vegetativo o en su proceso reproductivo, o podría darse en un momento dado una eliminación total de ese organismo. Entonces, todo ser vivo que pueda intervenir en el normal desarrollo de una planta con posibilidad de ser maleza para un cultivo comercial es control biológico. En el control químico, justamente, esto es un ingrediente activo colocado en una formulación específica que termina causando efecto en el metabolismo del, de la planta con posibilidad de ser maleza para el cultivo. Este control químico tiene unas grandes variaciones de acuerdo al modo de control, modo de acción de los ingredientes activos dentro del metabolismo de la planta. Y lo que buscamos con nuestra cátedra es encontrar un manejo integrado en el cual podemos asociar el control químico con el biológico, con el físico, con el mecánico y con el cultural. Y finalmente, el objetivo de una materia como esta es que ustedes terminen teniendo las herramientas para tener ese poder de selección y de elección de los métodos más adecuados para cada una de las situaciones que se puedan llegar a presentar en el campo, ¿sí? Bien, como introducción podemos indicar que todo lo que implique el control, el manejo y control de malezas, tenemos que considerar mano de obra, equipamientos y no dejar de lado los aspectos ambientales, principalmente cuando hablamos de control físico, cuando hablamos también de control químico y dentro de todo esto el económico. Lo económico, ¿cuánto me cuesta por unidad de área un trabajo, unas horas hombre para hacer el control eh, físico, control mecánico, también así el costo de propiamente de un herbicida? Una cosa es el costo por litro del herbicida y otra cosa es el costo por hectárea. Ahí ya entra a tallar la dosis. ¿Qué termina siendo la dosis? La dosis es la cantidad mínima
del ingrediente activo que un producto formulado debe tener para que cumpla con su acción herbicida. Entonces, las cuestiones que vamos a ir hablando van desde el arranque manual hasta buscar exterminar o erradicar semillas en el suelo por métodos microondas, por ejemplo. O sea que es bastante amplio. No nos vamos a reducir solo a lo más común de lo que normalmente se habla y que es lo que más vende por una cuestión, vamos a decir, en el mercado de los commodities agrícolas. Lo que más impacta es el conocimiento del control químico, ¿ya? Y vamos a ver eso en clases siguientes, a qué se deben todas estas cuestiones. Bueno, finalmente lo que buscamos, como no vamos a conseguir nunca la erradicación total de las malezas, tenemos que reducir la interferencia, ¿sí? Esto les invito a que ustedes vean las clases anteriores, aquel gráfico de interferencia, periodo de interferencia, periodo mínimo, periodo máximo, etcétera, para ir entendiendo mejor esto, ¿verdad? Y tenemos que llegar al punto en el que esta interferencia sea por lo menos igual al costo de control. Si yo puedo mantener una conmelina difusa, que es hierba Santa Lucía, por los primeros 15 días con el cultivo del maíz, eso sería, podríamos estar hablando B4 más o menos, y una aplicación de un herbicida, llamémosle atracina, me termina saliendo en $10 por hectárea. Y a partir del día 16, yo ya empiezo a tener posibilidad de pérdidas de rendimiento. Entonces es ahí donde entra a tallar el momento en que tenemos que reducir la interferencia, ¿ya? O sea que tenemos que anular la posibilidad de pérdida que tengamos en el cultivo, una pérdida económica. Y de hecho, para tener sustentabilidad en estos sistemas agrícolas, tenemos que promover un manejo equilibrado de todos estos métodos. No tenemos que volcarnos 100% a lo físico, a lo químico, a lo cultural. Debe ser una asociación de métodos para llegar al objetivo final, que es aumentar los rendimientos por unidad de área, lo cual se resume como productividad. Y esto finalmente termina generando rentabilidad, que es lo que un productor quiere, que es lo que un ingeniero agrónomo busca en el productor al cual asiste, y es lo que necesitamos también como país para generar una dinámica fuerte a nivel económico. Bueno, si vamos al control preventivo, podemos indicar que con él buscamos evitar la introducción, el establecimiento o diseminación de determinadas especies problemas en áreas no infestadas. ¿Ok? Esto pueden ser países, pueden ser estados, pueden ser municipios o pueden ser parcelas, ¿ya? Entonces, todo manejo que implique el control preventivo es justamente a fin de evitar introducción, por todo, cualquiera sean las vías, semilla, bulbos, vías de diseminación de las malezas que habíamos desarrollado eso en clases anteriores. Esto, de hecho, está relacionado a legislación vigente.
eh, existen unos límites tolerables. Si hay tiempo más adelante, nosotros podíamos mostrarles cuáles son los límites tolerables de plantas invasivas, invasoras dentro de la producción, por ejemplo, de semillas de soja, trigo, maíz. Eh, y eso está totalmente normalizado. Y de cada especie, de cada maleza según su cultivo, y existen también unas permitidas, unas restringidas y unas prohibidas, ¿ya? Eso está totalmente legislado, ¿sí? Y en toda esta cuestión del control preventivo hay una mano humana, una principal mano humana, que es la que genera las leyes, las restricciones. Son los propios agricultores los que deben evitar la diseminación dentro de su propio campo. Una medida simple es, por ejemplo, empezar a cosechar las parcelas que están menos enmalezadas, ¿sí? Y terminar por cosechar aquellas que están más enmalezadas. Y no al contrario, porque si no se está diseminando en aquellas parcelas menos enmalezadas, aquellas por medio de la cosechadora, si ella misma proviene de parcelas con una infestación mayor de alguna maleza problema. Entonces, este es un elemento clave. Hay una especial, por eso hay una muy difícil determinación de los límites de cuándo estamos hablando de control preventivo y cuándo estamos hablando de control cultural, ¿ya? Porque ellos deberían estar bastante concatenados, bastante unidos uno a otro, que a veces llega a ser bastante difícil la diferenciación de en qué momento es control preventivo, en qué momento es control cultural. Pero bien, acá vamos a hacer esa diferenciación, ¿verdad? Que en el control cultural va en relación directa a lo que es población de cada cultivo. Cada especie, cada género, cada especie y dentro de cada especie, cada variedad tiene una población ideal, ¿ya? De acuerdo a la época en la que se siembra, ¿sí? Y de acuerdo también a condiciones de suelo y de manejo de fertilización que se haga sobre él, ¿ok? Aquí, netamente para hacer una puntualización a nivel de ejemplos, una forma de control preventivo es la utilización de semillas certificadas. Como les decía, si hay algo de tiempo, en algún momento podemos hablar un poco de del sistema de homologación de etiquetas para la certificación de semillas, principalmente de la experiencia que tengo en soja y trigo. Y dentro de sus parámetros de esos parámetros se busca tener semillas de alta pureza varietal y también de alta calidad fisiológica. Pero lo que aquí nos atañe en el control preventivo de maleza es la alta pureza varietal, lo cual significa que hay una mínima presencia de posibilidad de tener en el lote de semillas eh, otras semillas de otras especies que podrían ser malezas. Bien, limpiar la cosechadora. Esto es categórico antes de entrar en cualquier lote para cosechar. Por más que no sea para semillas, sea netamente para entrega de grano en un silo, existen niveles de tolerancia en los silos a partir por encima de los cuales se terminan teniendo descuentos, ¿verdad? Por ejemplo, la gran mayoría 1% de impureza, lo cual significa que en una masa de 100 gramos de un grano, si se encuentra 1 gramo de impureza, a partir de ahí empieza a tener descuentos. Y normalmente las impurezas son restos de plantas de maleza, son semillas
de plantas, de malezas. Entonces, muy importante la limpieza de las cosechadoras. Si hablamos a nivel de arroz, de riego, la limpieza de los canales de irrigación, de los valos, es muy importante por el hecho de que ellos pueden ser, vamos a decir, caminos de diseminación de semillas con posibilidad de ser malezas. Así también cuando hacemos eh, trasplante de mudas, por ejemplo, de un lugar a otro, que esto normalmente es la agricultura intensiva, llámese tomate, locote, etcétera. Aquí se debe tener especial cuidado en las semillas que se podrían estar llevando de un lugar a otro por medio por medio de las mudas. El, el estiércol de los animales también es una forma de diseminación. Ahora está bastante extendido el uso, por ejemplo, de estiércol suino, porcino, ¿verdad? En áreas agrícolas. La gente va vendiendo eh, en litros el excremento de chancho de, de los lugares de producción y prácticamente con un mínimo tratamiento eso se esparce por el cultivo, por el área agrícola. Y ahí puede ser un mecanismo también de diseminación de malezas de acuerdo al manejo que normalmente se tiene en esos lugares de producción. Porque hay casos, principalmente cuando tenemos producción de lechones, a las hembras se le deja que pasteen. Imagínense ahí la posibilidad de estar arrancando, están comiendo también semillas de, qué sé yo, podría ser una braquiaria, podría ser brucloa, que se utiliza como forraje, pero puede pasar al tracto digestivo y luego la semilla esta pasar a formar parte de un banco de semillas en un suelo agrícola que anteriormente no tenía estas semillas. Bueno, y siguiendo la posibilidad de tener eh, los animales en cuarentena, justamente ahora estamos viviendo valga el ejemplo, la cuarentena indicada fabulosamente por el gobierno nos está indicando, nos está sugiriendo que nos mantengamos en casa eh, ante, ante dos cosas. Evitar recibir el contagio y evitar contagiar si es que estamos contagiados. Entonces, esto es posible hacer también una tipo, vamos a decir, si se compra un lote de animales eh, desmamantes, llamémosle, y está llevando desde Uyaú hasta Santa Fe del Paraná. La recomendación es que estos animales pasen un periodo de cuarentena, no todavía directamente en el campo donde van a estar, sino en corrales específicos, para que ahí vayan eliminando todo lo que es por medio de la materia fecal, etcétera, lo que traían del campo original en el que estaban pastoreando. Pasado ese periodo de cuarentena, ya se les puede colocar en los lugares definitivos para el engorde, sea intensivo o cualquier otro sistema. Bueno, con el manejo preventivo nosotros podemos llegar a disminuir la diseminación de Ciperus rotundus, pirií, Videns pilosa, capiuna, Cencrus equinatus, capiati, Equinocloa, podría ser Equinocloa colona o Equinocloa cruzgalli, y Oryza sativa, que en este caso estamos hablando, es arroz, pero el arroz maleza, que es el arroz rojo.
Bien, cuando vamos al control cultural, una forma de control cultural es manejar mejor el agua y el suelo. Agua en el sentido de perfil, de agua en el perfil del suelo, que la planta tenga mayor posibilidad, el cultivo tenga mayor posibilidad de acceder a agua en el suelo versus las malezas. Y esto va directamente relacionado a textura y estructura del suelo. Dentro del manejo del control cultural se habla de la rotación de cultivos. Bueno, aquí para hacer una conceptualización, rotación de cultivos es básicamente la posibilidad de que en la misma área, vamos a decir, lote 1, en el lote 1, en el, en el mes de septiembre del año 2019 yo sembré soja. Ahora, en el mes de septiembre del año 2020, la soja que es una fabácea, una leguminosa, lo ideal sería, para que sea rotación de cultivos, que en esa área, en, el, en la época estival, en el mismo mes, septiembre, no vaya soja. Es todo un desafío porque todas las maquinarias, todos los elementos, los silos, las empresas que financian están enfocadas en soja. Lo ideal sería, para que sea rotación, entrar con una gramínea, qué sé yo, podría ser un maíz, ¿verdad? Maíz zafra. Y así, eso podemos ir hablando también con el desarrollo de las clases. Es el gran desafío dentro del control cultural. Vamos, por ejemplo, el caso del maíz. Es muy diferente vos tener un maíz a 90 centímetros entre hileras que tener un maíz a 45 centímetros entre hileras. ¿Ya? Eso es una forma de control cultural eh, de malezas, porque cuanto más espaciamiento tenés entre hileras, eh, hay mayor competencia por agua, luz, de acuerdo también a la arquitectura del híbrido de maíz. No todos los híbridos tienen el índice área foliar alto. ¿Ah? No todos los híbridos tienen una arquitectura de planta compacta. Entonces, sí, eso prácticamente está recomendado por el fabricante, por el obtentor de los híbridos, indicando que la mejor condición pasa a ser 65.000 plantas por hectárea si es que uno siembra hasta el mes de febrero. Y si empieza a sembrar dentro del mes de marzo, por ejemplo, ya la recomendación baja a 55.000 plantas por metro cuadrado, por hectárea. Entonces, estas cuestiones del espaciamiento del cultivo es bastante eh, puntual y es específico para cada variedad. El uso de coberturas verdes. Esto deberían ser dentro de lo que es abonos verdes. Eh, en el sistema de siembra directa prácticamente esta es una condición que el suelo tiene que estar cubierto, ¿ya? Y hay múltiples opciones. Y finalmente, ¿qué se busca en el control cultural? La reducción del banco de semillas. No, de nuevo, no estamos hablando de erradicación. Es imposible erradicar. ¿Ya? Si nosotros tenemos, como veíamos en clases pasadas, coberturas verdes, hay malezas, hay semillas de malezas que necesitan mayor o menor luz, ¿ya? O mayor o menor profundidad dentro del suelo para motivar y tener las condiciones para su emergencia. Aquí como conclusión podemos, como una definición global de lo que es el manejo cultural, indicado por la gente de la FAO, Burrill and Schenk, incluye cualquier práctica de atención o manejo
que aumente la capacidad de los cultivos para competir con las malezas. O sea que todo lo que yo pueda ayudar en densidad, en población, en arquitectura de planta, en época de siembra, en profundidad de siembra, en distanciamiento entre plantas, distanciamiento entre hileras. Es prácticamente buscar manejar el arte dentro de la vegetación, lo cual finalmente nos va a derivar en que este cultivo sea más competitivo contra la posible presencia de malezas. Bien, en uno de los puntos hablábamos del control cultural y tiene una vertiente que es la rotación de cultivos. Bueno, ¿qué buscamos con la rotación de cultivos? ¿Ah? Buscamos principalmente que las malezas y los cultivos no se encuentren en el mismo momento buscando los mismos elementos, sean bióticos o abióticos, que vimos en clases pasadas, ¿sí? Entonces, se busca que en ese mismo momento las plantas, vamos a decir, los cultivos normalmente son anuales. Se busca evitar que los cultivos anuales no estén cercanos o en competencia con malezas anuales, ¿sí? Por eso es muy importante saber si una maleza es anual, es bienal o si es perenne, ¿sí? Por ejemplo, la Echinocloa colona, ella está prácticamente emerge en el mismo momento que emerge el arroz. El arroz se siembra allá por el mes de octubre, más o menos, y la equinocloa está compitiendo prácticamente por los mismos elementos, por agua. Ella anda tranquilamente con lámina de agua como el arroz. Necesita los nutrientes, es muy exigente en nitrógeno, es exigente en radiación solar, es prácticamente está compitiendo por los mismos elementos, ¿sí? Entonces eso es lo que busca la rotación de cultivos, que no se encuentren una gramínea, como el caso del arroz, con otra gramínea que es la equinocloa. El caso del maíz, alternantera tenela o alternantera paranochioides, este es un tipo de perdudilla, ¿sí? Bastante parecido a la perdudilla, que prácticamente es rastrera, sí, está compitiendo con el maíz en los nutrientes que más necesita el maíz y justo en el momento en el que se está instalando el cultivo y en el proceso que es más lento, que va desde la emergencia hasta B3. El caso del Amaranthus deflexus es un carurú que compite en el cultivo de la caña de azúcar. La Brassica spp puede ser Brassica napus en el trigo, justamente, y en la canola. El trigo es un cultivo anual de invierno, la canola es un cultivo anual de invierno. El nabo, vamos a llamar el nabo forrajero, es un cultivo anual de invierno utilizado como abono verde. La Brassica puede ser la mostaza, puede ser una mostaza silvestre, que ella nace, emerge en el mismo momento en el que está emergiendo el cultivo del trigo. El trigo, canola, estamos sembrando ahora, en el mes de abril, mes de mayo. El caso de la papa y el tomate, tenemos son de la misma familia, Solanaceae, y Arachishu, por ejemplo, el Solanum americanum y la Nicandra, son también de la misma familia. ¿Ah? Entonces, están emergiendo en el mismo momento, están emergiendo, están compitiendo por los mismos nutrientes, y es lo que buscamos evitar dentro del control cultural, haciendo una rotación de cultivos. Bueno, lo que se busca finalmente es, cuando vamos a decidir un cultivo para rotación, buscar que tenga
características contrastantes con relación a las malezas. ¿Qué significa? Si la maleza problema es una perenne, vamos a hacer un cultivo anual. Si la maleza, el cultivo, la planta con posibilidad de ser maleza es rastrera, vamos a hacer un cultivo erecto, ¿sí? Si la maleza, la planta con posibilidad de ser maleza es una leguminosa, requiere prácticamente nada de nitrógeno. Entonces, porque el nitrógeno del suelo, porque las leguminosas tienen la capacidad de procesar por simbiosis bacteriana el nitrógeno atmosférico presente en el suelo y transformar en nitrógeno aprovechable por la planta. Entonces, ahí podemos pensar, vamos a decir, una soja, de hecho, que una leguminosa va a ser mucho más eficiente en el uso del nitrógeno que una que necesita nitrógeno como fertilización, vamos a decir, secundaria, ¿sí? Y aquí vemos, para que tengan una idea, 3 cultivos de invierno. Tenemos la avena, una gramínea. Tenemos la canola, que es una crucífera, ¿sí? Y tenemos el trigo, que también es una gramínea, una poácea. Esto solo para significar en el invierno tenemos estas 3 alternativas. Y bueno, y después vamos a ir encajando de acuerdo a cuál es la maleza problema, ¿sí? Aquí vemos una Echinocloa posiblemente colona. Disculpen. Vemos que ella prácticamente está emergiendo en el mismo momento que está el arroz y está requiriendo los mismos elementos que el arroz. La alternantera tenela, el cultivo de maíz, habíamos indicado, esta es una especie de perdudilla. El Amaranthus deflexus, también la caña de azúcar, un carurú que compite en los inicios de crecimiento del cultivo de la caña de azúcar. Y aquí vemos cómo una maleza que va creciendo junto con el cultivo tiene 2 ventajas. Tiene su banco de semilla, tiene su poder de dispersión de semilla. Ahora, cosechamos esto, no se hicieron los cuidados en el tema de cosechadora, esto se esparció por todo el cultivo, se vuelve a sembrar, van a germinar junto las semillas del cultivo comercial y por el tema de la latencia, dormencia, las semillas de las malezas van a ir germinando de acuerdo a las condiciones. O sea que pueden estar germinando aún inclusive en el momento que ya sea de nuevo momento de cosecha. Entonces tenemos una dificultad, vamos a decir, en este sentido, que se da cuando no hacemos un buen manejo de las cuestiones culturales. Esta es la tipo un nabo brásica que se presenta justo en el periodo en que la canola también está emergiendo como cultivo comercial. Solanum americanum nicandra en el caso de tomate y papa. Disculpa. Y aquí vemos posibilidades de rotación. Esto es lo que vamos a ponerlo en el mes de septiembre. Se empieza a sembrar soja. ¿Sí? Luego vamos a un maíz safriña. ¿Sí? Maíz safriña, esta soja septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Fin de enero podemos estar cosechando. ¿Sí? Sembramos este maíz. Se va a cosechar fin de agosto.
y normalmente vuelve a sembrarse soja, ¿sí? Luego, otra vez, esa soja sembrada en agosto ya podríamos estar cosechando de nuevo en enero, de acuerdo a la variedad, o podemos poner que está enero o febrero, ¿sí? Y a lo que le llamamos soja safriña, ¿sí? Esta situación, pensando en en la rotación de cultivos, es una situación totalmente fuera de lugar, ¿sí? En la que, ¿cuál era la condición para que sea rotación? Que el cultivo no esté la misma, por lo menos la misma familia. En este caso, acá tenemos leguminosa, aquí tenemos gramínea, leguminosa, leguminosa. ¿Y en qué momento? Aquí entre septiembre y enero, aquí entre agosto y enero, y aquí inclusive otra vez de febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Que podría estar siendo cosechada la safriña de soja. Es para ir mirando un poco cómo hoy la realidad de campo, ¿verdad? Acá sí vamos, se puede dar la situación de tener una soja en zafra, una soja en safriña, una soja en safriña también, y esta soja cosechada, vamos a decir, en el mes de abril, mayo, puede entrar un trigo en el invierno. Pero normalmente el agricultor que cosecha trigo vuelve otra vez a soja en el verano, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando, bueno, en este caso, prácticamente una situación similar. ¿Por qué? Porque en el momento, en el mes de septiembre a enero, febrero, estamos teniendo un cultivo que tiene la misma característica radicular, la misma exigencia en nitrógeno, fósforo, potasio y la misma exigencia de agua. Y algo importante, las mismas enfermedades y los mismos insectos terminan siendo hospederos otra vez. Por eso es tan difícil de controlar principalmente la Phacopsora pachyrhizi en el cultivo de soja durante la safriña. ¿eh? La verdad que este año que pasó no hemos tenido tanta presión de Phacopsora y por eso también está bastante tranquilo. Durante la zafra no tuvimos gran presión y por consiguiente la safriña está bastante frenado. Y aquí otras alternativas. Girasol, sembrado en agosto, ¿sí? Es una de la familia Compositae. Luego podemos hacer una soja. El girasol va a ir de agosto a septiembre, a diciembre. Aquí podemos hacer una soja. Casi es una soja safriña, pero hay variedades de soja que rinden muy bien en esta condición. Podemos, por sobre este cultivo en abril, hacer una canola, ¿sí? Y de nuevo al año siguiente hacer en el mes de agosto agosto-septiembre, hacer un maíz zafra, ¿sí? Aquí entonces tenemos, vamos a decir, una de la familia Compositae, leguminosa, brásica, crucífera, y aquí una gramínea. Otra opción, aquí también en el mes de agosto, hacer un maíz zafra, ¿sí? Ya entraríamos, porque el maíz tiene un ciclo un poco más largo, pero podría entrar todavía una soja en septiembre, en diciembre, de ciclo más largo,
¿sí? Y entrar con un maíz, con un trigo entre abril y mayo. Ahí cosechado el trigo en el mes de septiembre, podemos volver a entrar en soja. Bueno, ahí no es la rotación perfecta, pero bien, estas son las puntualizaciones que les quería transmitir. Esto es lo más común que van a ver en el campo. ¿Eh? Soja, zafra, soja safriña, maíz safriña, soja de nuevo y después una soja safriña. O soja, soja safriña, trigo, soja verano. Estas dos opciones aquí de abajo son muy ideales, pero no son muy rutinarias.